Bien, vamos a empezar. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ahora vamos a hablar empezando ya en las patologías quirúrgicas que se realizan a nivel del abdomen. Vamos a empezar con lo que es la parte inicial de la cirugía de abdomen. Vamos a ver la parocentesis, la paroscopía, neumoperitoneo, la parotomía. ¿Qué es la laparocentesis? La laparocentesis es una láparo significa abdomen y centesis significa punción. Algunos también la escriben como paracentesis solamente, pero es mejor decirle laparocentesis. Entonces significa punción de la cavidad peritoneal, de la cavidad abdominal. Es una técnica quirúrgica que se accede hasta la cavidad peritoneal a través de una punción utilizando, como ven aquí en la imagen, un trocar. Mejor es usar una bránula. Ya vamos a verlo ahorita en las imágenes cómo es. Entonces, esta punción de la cavidad abdominal o la parocentesis se puede utilizar con fines diagnósticos, con fines terapéuticos y también con alguna finalidad de inyectar aire, sobre todo para hacer el neumoperitoneo, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer una laparocentesis? Va a depender de qué finalidad queremos darle. Si lo que nosotros queremos hacer es una laparocentesis diagnóstica, lo que vamos a hacer está indicada en pacientes con ascitis, que puede ser una ascitis de aparición reciente o una ascitis ya antigua en pacientes con hepatopatía crónica, cirrosis hepática, en pacientes con infecciones de la cavidad peritonitis o neoplasias, que son estas enfermedades las que llevan a producir una acumulación de líquido, como se ve aquí en la imagen, de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Ustedes saben, la cavidad peritoneal, que está limitada hacia adelante por la hoja anterior del peritoneo, hacia atrás la hoja posterior, hacia arriba el diafragma, se encuentran todos los órganos de la cavidad abdominal, pero esta cavidad peritoneal es una cavidad virtual, ¿no es cierto? No está ahí, pero no se la ve. ¿Por qué? Porque la pared abdominal está bien adosada a los órganos intraabdominales. Entonces, normalmente dentro de esta cavidad hay unos 50 a 100 ml de líquido que está distribuido en todas las asas intestinales para lubricarlo, evitar el roce entre vísceras con el movimiento, etcétera, pero es una mínima cantidad. Cuando se acumula una mayor cantidad de ese líquido, como estamos viendo en esta imagen de aquí, ahí ya lo denominamos ascitis, que se presentan en muchas enfermedades, que eso ya lo van a ver ustedes al año cuando estén en cuarto año, cuando vean medicina interna, cuando vean cirugía, cuáles son las causas de la ascitis. Entonces, en esos casos de ascitis, de la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal, nosotros hacemos una punción, una laparocentesis, para tomar una pequeña muestra y enviarla al laboratorio y analizarla, ¿no? Y tratar de averiguar cuáles son las causas de la ascitis, por qué serán cánceres, serán patopatías crónicas, será tuberculosis, cualquiera de las patologías que pudiera causar una ascitis. No solo vamos a funcionar cuando hay líquido, sino también, como en este caso de aquí, miren, hay una acumulación de sangre que se denomina hemoperitoneo. Entonces, si nosotros estamos sospechando un paciente que sufrió algún trauma abdominal y que estamos sospechando que pudiera haber una hemorragia intraperitoneal, podemos hacer una punción una laparocentesis, y al aspirar, si aspiramos sangre, es que hay un hemoperitoneo. Y también lo podemos hacer para introducir aire. Esto no es diagnóstico, esto viene aquí como puntito, ya no está dentro del neumoperitoneo de la laparocentesis diagnóstica, vendría aquí. Entonces lo podríamos hacer no solo como diagnóstico, sino como neumoperitoneo. Más adelantito vamos a ver todo lo que es el neumoperitoneo. También podemos hacer
a la parocentesis de manera terapéutica, es decir, para aliviar de algún problema que tenga el paciente. ¿Y en qué caso se hace de manera terapéutica? En esos pacientes que tienen ascitis. Atención, miren, este paciente tiene una gran distensión del abdomen lleno de líquido, esta tensión, el tórax está aquí bien pequeñito, los pulmones no pueden expandirse durante la inspiración, el paciente probablemente tenga disnea, no puede respirar muy bien. Entonces, en estos casos, y también en aquellos casos en los que no responde al tratamiento médico de la citis, se puede hacer la punción terapéutica para evacuar líquido. Espérenme un minuto que me andan llamando. Pase. Ahora sí, que estoy de turno en el hospital y me interrumpen un poquito. Bueno, entonces esa es la finalidad terapéutica, ¿no? Aliviar, disminuir la cantidad de líquido en la cavidad peritoneal, cosa que el paciente mejore sus condiciones actuales y tenga una mejor evolución de su patología. Entonces, en este caso se evacúan no 20 cc como en el caso de la diagnóstica, sino se pueden eliminar 3, 4, hasta 5 litros de líquido y el paciente va a experimentar una mejoría. ¿Qué es la ascitis? Bueno, es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, ¿no? Esto ya lo van a ver ustedes cuando estas son las causas y demás. Eso no es parte de la materia de técnica quirúrgica, saber cuáles son las causas de la ascitis, etc. ¿Cuándo está contraindicado hacer una punción? Entonces, las indicaciones para que queden claros son tres. Son diagnósticas, terapéuticas y para neumoperitoneo. Ahora, ¿cuándo está contraindicado hacer la parocentesis? Hay contraindicaciones absolutas. En este caso, en estos tres casos, no se hace una punción abdominal. ¿Cuándo? Cuando hay trastornos graves de la coagulación, un paciente que tenga trastornos graves de la coagulación, como trombocitopenia, como aplasia medular, como leucemia, o sea, no está coagulando nada. No se olviden que estamos haciendo una punción con una aguja que le podemos, al momento de atravesar las paredes del abdomen, podemos lesionar algunos de los vasitos que irrigan la pared abdominal anterior, y si hay trastorno de la coagulación no coagulan nunca y se van a hacer complicaciones como hematomas, hemorragias, etc. Entonces, en estos casos no se hacen una laparocentesis. Si el paciente tiene obstrucción intestinal y esos intestinos están muy dilatados, como no puede vaciarse el contenido por la obstrucción, los intestinos se dilatan, se crecen, aumentan mucho de tamaño y se pegan a la pared anterior. Entonces, cuando nosotros estamos puncionando, pudiéramos puncionar y entrarnos dentro del intestino y puncionar un asa intestinal. También está contraindicado. Y si la pared abdominal tiene procesos infecciosos, que es celulitis, pústula, gran proceso infeccioso donde vamos a puncionar toda la pared abdominal, también está contraindicado de forma absoluta, porque si nosotros funcionamos pudiéramos llevarnos con la bránula, con la aguja, bacterias hacia adentro de la cavidad peritoneal, la cual es estéril. Entonces, en estos casos, no se hacen funciones laparocentesis absoluta. Y relativa es que pudiéramos hacerlo sí o no, ya eso depende de cada persona y o lo haríamos con mayor precaución. Por ejemplo, cuando los pacientes no pueden cooperar muy bien, es relativa porque se lo pudiera sedar al paciente, dormir y hacerle la punción. Cuando hay cicatrices en la zona de punción, ahorita vamos a ver dónde es lo que se punciona. Si hay alguna cicatriz, puede ser que el paciente haya sido operado previamente, eso lleva a que haya adherencias de las asas intestinales adheridas a la pared, y nosotros al introducir la aguja podemos puncionar un asa intestinal, pero son relativas porque a veces no todos los pacientes hacen adherencia.
Hipertensión portal grave, esos pacientes con cirrosis y que aumenta la presión en la vena porta y aparece el signo de la cabeza de medusa que han debido ver en semiología, la circulación colateral en el abdomen. Hay gran cantidad de vasos sanguíneos dilatados en la pared del abdomen, sobre todo las venas, el sistema venoso. Entonces le podemos dar funcionar una de esas varices y producir hematomas, hemorragia, pero sin embargo, si tenemos cuidado también se puede hacer. En casos de peritonitis bacterianas espontáneas, no se hace de manera terapéutica, pero sí diagnóstica. Sí se puede funcionar, aspirar unos 20 cc, llevar al laboratorio, ver si hay presencia de bacterias y confirmar que hay una infección dentro de la cavidad peritoneal, ¿no? En infecciones de la pared abdominal localizados, cuando hay órganos grandes, digamos una hepatomegalia, una esplenomegalia, visceromegalia, que pudiéramos dañar con la punción en el embarazo y en colecciones pequeñas que no vamos a poder localizar y poder aspirar. Espérenme un minutito más. Entonces, estas son las contraindicaciones relativas. Una colección pequeña, una acumulación de unos cuantos ml de sangre, no vamos a poder llegar con la aguja, ¿no? A aspirar porque está profundo, etcétera. Entonces, también son relativas. ¿En qué consiste la técnica quirúrgica? ¿Cómo se hace la punción? Lo que necesitamos son como material guantes, barbijo, un campo estéril, antiséptico, gasas, ¿no? Una bolsa para recolectar si es que va a ser evacuadora o va a ser, y si no, si va a ser solo diagnóstica, no la necesitamos la bolsa. Y necesitamos, este es nuestro principal, la bránula, ¿no? La bránula que contiene el catéter, que es de plástico flexible con su cono de conexión para conectar la jeringa, las agujas, y esto de aquí, que es el fiador, que se llama fiador, se llama mandril también, que es un objeto metálico punzante, que es el que nos permite atravesar los tejidos y una vez que hemos ingresado en la cavidad peritoneal se retira y se deja solamente el catéter flexible para que por aquí entre el líquido y con una jeringa lo podemos aspirar aquí o le conectamos un equipo de suero. ¿Dónde hacemos el sitio de punción? Se puede hacer en cualquier parte del abdomen, peor en ese abdomen como vimos en la imagen lleno de líquido, pero generalmente preferimos hacer en una línea que va del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, lo dividimos en 3 tercios, ¿no? Tercio medial, tercio medio, tercio lateral. Y el sitio de punción es aquí, en la unión del tercio lateral con el tercio medio. Ahí realizamos la punción cuando el paciente tiene ascitis. ¿Por qué elegimos el lado izquierdo y no el lado derecho? Porque el lado derecho tenemos al ciego, que a veces es una estructura no móvil y que hay más probabilidades de pincharla, mientras que en el lado izquierdo tenemos el sigmoides, que tiene un meso largo, móvil, que se desplaza fácilmente y cuando el intestino siente aguja escapa. Entonces hay menos probabilidades de puncionar cuando elegimos esta localización. Otros también indican 2 centímetros por debajo del ombligo en la línea media, ¿no? También se puede funcionar en ese lugar. También en el hipocondrio derecho, debajito del reborde costal. Pero esta es la mejor localización para hacer, porque el líquido por gravedad se viene hacia abajo, entonces tuviera que hacer una gran ascitis que llegue hasta acá arriba para que no le fallemos y funcionemos acá arriba, ¿no? Entonces, la mejor opción es esta de aquí del unión del tercio medio con el tercio lateral de esa línea que va del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior izquierda. Otra forma que podemos hacer, aquí lo hacemos a ciega, aquí ubicamos el punto y puncionamos. Para no hacerlo a ciega se puede hacer guiado por ecografía. Esta de aquí es la pared, esto de aquí son asas intestinales y este negrito de aquí es líquido. Esta imagen que se ve recta es la aguja que está ingresando, atravesando la pared. Una vez que llega hasta donde está el líquido, se detiene y se aspira. Esta es la ecografía. Aquí está la aguja.
Entonces está mirando, es una punción más segura porque lo estamos haciendo guiado por ecografía para no pasarnos hasta acá y puncionar las asas intestinales. Con el guiado por ecografía lo podemos hacer en cualquier parte del abdomen, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, hacer una antisepsia de la región donde vamos a realizar la punción con cualquier antiséptico que tengan, y en este caso están usando povidona. Se colocan campos estériles que aíslen el resto de la región que no está con antisepsia. Se marca el lugar donde se va a hacer la punción y se introduce la bránula con su fiador o con su objeto, con su mandril, como quieran llamarlo, para que nos ayude a atravesar la piel, el tejido celular subcutáneo, los planos musculares, fascia transversal, peritoneo parietal y entramos dentro de la cavidad peritoneal. Una vez que hemos entrado dentro de la cavidad peritoneal, se retira el fiador y queda la bránula ahí, le conectamos una jeringa, aspiramos 20 cc y así sería, y ahí acaba nuestra diagnóstica, nuestra laparocentesis diagnóstica. Pero si va a ser evacuadora a esa bránula, nosotros lo que hacemos es conectar un equipo de suero y conectarlo a un recipiente que se lo coloca debajo del paciente para que por gravedad salga el líquido, la cantidad que querramos retirarle del paciente. ¿Qué complicaciones pueden haber de esta punción? Si utilizamos bránulas muy gruesas de calibre muy grueso, ¿no? Bránulas número menos del 14 inclusive, podemos dejar un espacio entre lo que es la piel y el peritoneo parietal, como se ve aquí en blanco. Entonces eso se llama una fístula peritoneo cutánea. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente tiene ascitis y se va a salir por aquí. Es rara la complicación, pero puede ocurrir. Y entonces el paciente todo el tiempo después de que le hemos sacado su bránula va a estar saliendo líquido por el orificio de entrada que hicimos donde colocamos la bránula. Al pasar la aguja por la pared, podemos lesionar los vasos sanguíneos que están irrigando esta pared abdominal, que son ramas de la epigástrica inferior o ramas de la epigástrica superior, y producir lesiones como estas, hematomas, hemorragias, etc. Y finalmente, si no tenemos mucho cuidado, al ingresar podemos entrar y perforar el intestino. Esas son las complicaciones más frecuentes de una laparocentesis. Eso es laparocentesis. Ahora vamos a hablar de laparoscopía. También es una técnica quirúrgica en la que nos permite la visualización de la pared de la cavidad abdominal. Láparo, hemos dicho, es abdomen, y oscopía es visualizar, es ver a través de una óptica que se introduce en la cavidad peritoneal. Esto ya han debido ver en la práctica cuando han estado entrando a cirugías laparoscópicas. Se introduce el laparoscopio o esta óptica que está conectada a través de una fibra a una cámara de televisión, el cual transmite la imagen y nosotros la podemos ver en una pantalla de alta resolución, ¿no? Entonces, eso es laparoscopía. Para poder hacer la laparoscopía, nosotros tenemos que pasar estos instrumentos que se llaman los trócares y volvemos a lo anterior que vemos después. Esta cavidad peritoneal, como la estamos viendo aquí, no existe, es una cavidad virtual. Esta pared está bien pegada a las asas intestinales. Entonces, para poder crear este espacio en el cual ingresen los instrumentos y podamos tener una imagen proyectada en el monitor, necesitamos convertir esa cavidad virtual en una cavidad real, y para ello usamos el neumoperitoneo que lo vemos a continuación. Entonces, también la laparoscopía la podemos hacer con finalidad diagnóstica y terapéutica. Terapéutica, podemos hacer la laparoscopía para después, a través de otros trócares y otras pinzas, hacer una colecistectomía, una apendicectomía, una histerectomía, cualquier cirugía que requiere el paciente. Entonces, estamos haciendo una laparoscopía terapéutica. O a veces no podemos llegar a un diagnóstico de qué problema tiene el paciente. No sabemos cuál es su patología que le está produciendo los síntomas y los signos a nivel abdominal.
Entonces podemos introducir la cámara, proyectarnos en la pantalla y ver cuál es la causa. Y de esta manera hacemos la laparoscopía diagnóstica. También hacemos antisepsia de la región abdominal, tórax abdominal. También colocamos campos estériles, limitando el campo donde vamos a colocar nuestros trócares. Y luego viene el neumoperitoneo antes de colocar el laparoscopio, ¿no? Aquí está la pared del abdomen y aquí este es el hígado, también pegaditos. Aquí estaría la cavidad peritoneal. Entonces nosotros necesitamos crear un espacio. Para ello podemos hacer un neumoperitoneo con aguja de Verés o con la técnica de Jason. ¿En qué consiste el neumoperitoneo con aguja de Verés? Se agarra una aguja especial que se llama la aguja de Verés y se punciona, se hace una laparocentesis a nivel del abdomen, a nivel del ombligo. Generalmente se hacen las laparocentesis del neumoperitoneo. Se pasa la piel, se pasa el plano muscular, es peritoneo parietal y se ingresa en la cavidad peritoneal. Luego esta aguja es conectada al insuflador de CO2 y se empieza a insuflar el CO2 y se logra aumentar ese espacio. Se convierte esa cavidad virtual en real. Esa es una técnica del neumoperitoneo y la otra técnica del neumoperitoneo es hacer una mini laparotomía de 1 centímetro e ir ingresando y atravesando todos los planos, ¿no? Piel, subcutáneo, línea media, grasa preperitoneal, el peritoneo parietal, ingresamos en la cavidad peritoneal y se pasa un trócar de unos 10 milímetros al cual se le conecta el insuflador y se va insuflando CO2. De esta manera creamos la cavidad virtual y ya podemos introducir a través de este trócar primero una cámara de televisión, una óptica conectada a la cámara y luego otros trócares para pinzas y poder realizar la cirugía que nosotros queramos. Eso lo han debido ver en práctica, cómo se hace. Aquí tienen la cavidad peritoneal ya bien distendida, las asas intestinales hacia abajo, un gran espacio, la óptica con su fibra de luz para iluminar, y aquí tienen otros trócares más colocados a través de los cuales están pasando pinzas y demás para realizar la cirugía que sea necesaria. Entonces, ¿cuándo hacemos la laparoscopía? Está indicada en todos los casos de patología orgánica. Si el paciente tiene una colecistectomía, podemos retirarle su vesícula por vía laparoscópica, o sea, una apendicectomía. Cualquier cirugía de la cavidad abdominal la podemos hacer por vía laparoscópica. Y también cuando no sabemos, ya vimos esto, que se llama laparoscopía diagnóstica o exploradora, cuando no tenemos un diagnóstico preciso y introducimos la cámara para que nos muestre el diagnóstico. A quienes no se puede hacer una laparoscopía. ¿En qué pacientes no debemos hacer laparoscopía? En aquellos pacientes que tienen cardiopatías, enfermos cardíacos que están descompensados, en pacientes con enfermedades pulmonares graves que llevan a insuficiencia respiratoria, en pacientes con grandes tumores que hay en la cavidad abdominal, un gran tumor, nosotros aunque querramos distender esa cavidad, aumentar el tamaño con el CO2, no vamos a poder porque el tumor va a estar ocupando espacio, no lo mismo que las pacientes que están embarazadas también, ¿no? En las últimas, sobre todo en los últimos meses del embarazo, tienen un aumento, un gran crecimiento del útero, entonces es difícil que haya un buen espacio dentro de la cavidad peritoneal porque está ocupado por el útero gestante, ¿no? En los primeros meses, en el segundo trimestre del embarazo sí se puede porque el útero todavía es pequeño, pero ya no en el último. En esos pacientes con hernias gigantes tampoco se puede, en pacientes con ascitis es contraindicaciones más relativas, ¿no? Y en la negativa del paciente, el paciente no quiere que se le haga un procedimiento laparoscópico, entonces en ese caso tampoco se puede hacer. Eso es laparoscopía. Algo que me olvidé mencionarle, cuando nosotros hacemos el neumoperitoneo, se usa generalmente como gas el CO2, aquí lo tienen, el CO2, que es un gas
se empezaron utilizando oxígeno, nitrógeno, pero de todos ellos, el más, ¿alguien quiere entrar? El gas que es más inerte, que produce menos efectos colaterales, que se absorbe más rápido del cuerpo humano, del organismo, del cuerpo humano. O sea, una vez que hemos dejado de operar, este se absorbe muy rápidamente y desaparece rápidamente del cuerpo del paciente, que es incoloro, que es inoloro, es el CO2, que no es inflamable. Entonces aquí nosotros cuando se hacen cirugía se usa electrobisturí. Entonces si este gas fuera inflamable, pues corre el riesgo de que se prenda fuego ahí adentro, ¿no? Entonces por todas estas sus características se usa el CO2. Con esas dos técnicas, Verés y Jason. Bien, la laparotomía. Láparo, abdomen, tomé, de tomía, que es corte. Entonces, ¿qué es? Es una incisión, es un corte en la pared abdominal con la finalidad de llegar hasta la cavidad peritoneal. Igual que las anteriores, puede hacerse de forma diagnóstica. Cuando no sabemos el diagnóstico de a qué patología nos enfrentamos, digamos, paciente ha sufrido un accidente de tránsito, se ha golpeado con el volante el abdomen y no sabemos qué órgano pudiera estar sangrando o perforado, qué sé yo. Podemos hacer la laparotomía exploradora y ir y ver si tiene alguna lesión, ¿no? O la laparoscopía. Si hay la posibilidad de hacer laparoscopía, es mejor hacer laparoscopía porque la incisión es mucho menor, ¿no?, que una laparotomía. Y también terapéutica, si hay que ir a operar porque está sangrando su hígado, su vaso, bueno, pues haremos una laparotomía y vamos y cohibimos la hemorragia, sacamos su vesícula, sacamos su apéndice, cualquiera de las indicaciones que tengan de hacer una laparotomía. Aquí están las indicaciones. Entonces, cuando ya tiene el diagnóstico, hay que operar para resolver su problema y la exploradora. Técnica, igual, hay que hacer antisepsia de la región donde se va a operar. En este caso se hace antisepsia de la región tóraco-abdominopélvica. Se colocan también campos estériles. Y una vez colocado y definido, como vamos a ver ahorita qué incisión vamos a hacer en la pared abdominal, tenemos que hacerle la incisión y para ello, y para llegar hasta la cavidad peritoneal, bueno, atravesamos los diferentes planos que ustedes ya lo conocen, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, el plano muscular, la fascia transversalis, la grasa preperitoneal, el peritoneo parietal y estamos dentro de la cavidad peritoneal. Y de ahí ya resolveremos o iremos a tratar el proceso que ha motivado su laparotomía. ¿Cómo se clasifican las incisiones que podemos hacer en la pared abdominal? Para poderla clasificar, vamos a tomar en cuenta tres aspectos. Vamos a tomar en cuenta tres parámetros, según la dirección de las incisiones, según la situación y según el modo de atravesar los tejidos. Según su dirección, las laparotomías pueden ser verticales, pueden ser transversas o pueden ser mixtas, como en este caso, ¿no? Vertical y tiene su componente transverso. Las transversas pueden ser horizontales, pueden ser oblicuas o pueden ser curvas. Eso están dentro de las transversales, ¿no? Esas son según su dirección. Según su situación, ¿dónde están situadas? Bueno, vamos a tener incisiones de la pared abdominal anterior, incisiones en la pared abdominal posterior, en la pared lateral. En la pared lateral prácticamente antes, alguna vez han hecho, ya no se hacen más, porque para llegar al lateral se puede entrar por la vía anterior, que es mucho mejor, más fácil de acceder y se llega a igual a todos los órganos de la pared lateral. Entonces, generalmente nos quedamos con anteriores, posteriores,
cuando están en el tórax, torácicas, y algunas que pueden incluir desde el abdomen hasta el tórax, que se les llama toracolaparotomía. Dentro de las que están en la pared anterior del abdomen, aquí también por su situación, a su vez vamos a verlas en medianas, que son aquellas que se localizan en la línea media de la pared anterior del abdomen. Y las que están hacia los lados se van a llamar paramedianas. Y las que están por fuera del músculo recto anterior del abdomen, más o menos aquí llega el recto anterior del abdomen hacia afuera, se llaman laterales. Entonces, van a ser medianas, paramedianas y laterales, según su relación con la línea media. Según su relación con el ombligo, van a ser supraumbilicales o infraumbilicales. Entonces, esta incisión de aquí, por ejemplo, va a ser una incisión mediana supraumbilical. Estas tres que están marcadas aquí son paramedianas infraumbilicales. Pueden haber paramedianas supraumbilicales. Y si estuvieran por este lado de acá, como hay una aquí que vamos a verla más adelante, es lateral. Ahora, las paramedianas que están en relación al músculo recto anterior del abdomen que viene aquí, pueden ser de tres tipos: interna, transrectal y externa. La paramediana interna es aquella que se aproxima más hacia la línea media, más o menos está a 2 centímetros de la línea media. Uno incide piel, tejido celular subcutáneo. Aquí viene la vaina anterior de los rectos, abre la vaina anterior de los rectos y nos topamos con el músculo recto anterior del abdomen. ¿Qué se hace el recto anterior del abdomen? Se lo desplaza hacia afuera. Y luego viene la fascia transversalis o la hoja posterior de la vaina de los rectos, el peritoneo parietal, y hemos ingresado a la cavidad peritoneal. Entonces esa es la paramediana interna, también llamada infraumbilical, en este caso, llamada de Lenander. La transrectal es aquella que se abre piel, subcutánea, la hoja anterior y cae directamente al medio de los músculos rectos. Entonces los músculos rectos se dividen, uno para afuera y otro hacia medial. Y seguimos el camino atravesando los mismos planos de hace rato. Y la paramediana externa, piel, tejido celular subcutáneo, hoja anterior, y el músculo recto se lo desplaza hacia adentro, al revés que la paramediana interna. Y luego la fascia transversal y el peritoneo y la grasa preperitoneal, peritoneo parietal, y ingresamos a la cavidad. Esta paramediana externa es también llamada de Halakier, cuando son infraumbilicales. Cuando son supra, solo son paramediana interna, paramediana externa, transrectal no tienen otro nombre. Aquí está, este es un corte transversal de la cavidad abdominal y estamos viendo la línea media. Esto es anterior, esto es posterior. Aquí estarían las asas intestinales, ¿no? La línea media o la línea blanca o la línea alba, una mediana es más sencilla de realizar, la atravesamos piel, atravesamos celular subcutáneo, la línea media, la fascia transversal y la grasa preperitoneal, el peritoneo parietal, y ya estaríamos aquí adentro donde están las asas intestinales. Paramediana interna es esta: piel, subcutáneo, hoja anterior de la vaina de los rectos, se corta, el recto anterior del abdomen no se lo corta, sino se lo desplaza hacia afuera. Hoja posterior, que en este caso, si es en el infra, va a ser la fascia transversalis, la grasa preperitoneal, el peritoneo parietal, e ingresamos. La transrectal se separa el músculo en sus fibras, una para allá, hacia lateral y otra medial. La paramediana externa se desplaza el músculo hacia adentro y se pasa así, igual con los mismos planos, y las laterales que están por fuera del músculo recto. Entonces esas son las incisiones de la pared abdominal anterior. Dentro de las incisiones laterales que están más hacia los lados tenemos, y que son de dirección oblicua, tenemos la incisión de Kocher.
Vamos a ver otra imagen en la incisión de Kocher, pero es subcostal del lado derecho, ¿no? Al lado, les voy a mostrar otra imagen. Entonces, es más o menos aquí que se atraviesa piel, tejido celular subcutáneo, la hoja anterior de la vaina de los rectos, el músculo recto, como es oblicuo, sí se secciona, la hoja posterior, el peritoneo parietal, y caemos a este nivel, a nivel subhepático, donde está la vesícula biliar, y se utiliza generalmente para cirugías del hígado, de la vesícula biliar, la incisión de Kocher. La incisión de McBurney es también una incisión lateral, está por fuera de la vaina de los rectos, es en una línea que va de la espina ilíaca anterosuperior al ombligo, se la divide en 3/3, aquí está, en 3/3, y en la unión del tercio medio con el tercio lateral se toma como punto de equidistante para hacer la incisión de McBurney. Es idéntico a lo que vimos hace ratito para la punción, pero en el otro lado, ¿no? Y aquí se hace una incisión oblicua en este sentido. Esta de aquí es otra incisión, esta es una incisión horizontal, más o menos a este nivel, se llama de Rocky Davis. Esta incisión de Rocky Davis, la de McBurney que viene así, en este sentido, son para cirugías de apéndice, son incisiones laterales. Aquí tienen, esta es la de McBurney. Esas son las que se hacen en la pared anterior. En la pared lateral se hacen incisiones horizontales y verticales que les decía que compromete sección de todos los planos musculares de los oblicuos externos, internos, transversos y demás. Son más complicadas y no tienen una gran exposición de la cavidad abdominal. No se realizan, solo están descritas en los libros. Y dentro de las posteriores, la más utilizada es la lumbotomía transversa, cuando se van a realizar nefrectomía, sobre todo cuando se va a operar cirugía, se va a sacar las glándulas suprarrenales, adrenalectomía. En esos casos se hacen posteriores, ¿no? Y generalmente se hacen transversa, que son mejor que las verticales, pero se pueden hacer verticales también. Esta es una mediana que se ha extendido por el espacio intercostal, una toracolaparotomía, ¿no? Que también hemos visto. Y hay algunas toracotomías que solo son en la cavidad torácica, ¿no? Que pueden ser a nivel mediana, se llaman esternotomía cuando la incisión es aquí, o toracotomía anterolateral derecha cuando va, en este caso anterolateral izquierda, cuando va tórax anterior y tórax lateral, o también tórax lateral y tórax posterior, son las posterolaterales. Pueden ser derechas, pueden ser izquierdas solamente. Esas son las toracotomías. Aquí tienen algunos tipos de incisión. Esta es la incisión de Kocher. Esta está muy larga, no es tan grande, ¿no? Normalmente es de aquí a aquí nomás. Esta es una de Kocher. Esta es una mediana supraumbilical, una mediana infraumbilical. Esta de aquí es una de McBurney, una Rocky Davis, una paramediana interna, una paramediana externa, transversal. Estas son las de Fan Steel, paramedianas del lado izquierdo. Esos son los tipos de incisiones que hay. Bien, han visto hartísimos tipos de incisiones. Actualmente, las incisiones que se utilizan para la aparotomía son la mediana, infra, la mediana supra o una mediana supra e infraumbilical, dependiendo, a veces son incisiones largas, la de Kocher, la de McBurney, la de Rocky Davis y la de Fan Steel. Todas las que hablamos hace rato, las paramediana interna, paramediana externa, Halakier, Lenander y demás, están ya prácticamente no se utilizan, ¿no? Son incisiones más antiguas que ya no se realizan, porque con las medianas es suficiente para poder observar toda la cavidad abdominal y sobre todo cumple exactamente con lo que vamos a ver ahorita, que es esto, simplicidad, ¿no? Una mediana, si nosotros vemos el dibujo de hace rato,
Una mediana, agarramos bisturí y cortamos y llegamos rápidamente hasta el otro lado. En este caso tenemos que ir separando fibras musculares, separando vainas, cortando, bastante irrigación, sangrado, inervación. Entonces es más complejo. Entonces las medianas son las que más se utilizan. Las de McBurney y Coher sí se siguen utilizando estas laterales porque son órganos que están bien lateral y cuando queremos hacer incisiones pequeñas en la cavidad abdominal, pues son muy fáciles de hacer. Entonces, para elegir tiene que ser simple. Tiene que respetar anatómicos nobles como vasos, como nervios. Ahorita vamos a ver unas imágenes cuáles respetan más. Tiene que haber una exposición adecuada donde nosotros veamos en forma adecuada todos los órganos y en especial el órgano que queremos retirar. Si nosotros no podemos presentarnos a través de una incisión la vesícula, por ejemplo, nosotros acá, que si yo acá para operar la vesícula hacemos una mediana infraumbilical, no vamos a poder llegar a la vesícula, no la vamos a poder presentar a la vesícula desde abajo, entonces vamos a hacer una mala cirugía, ¿no? Tenemos que tratar de que hayan molestias operatorias mínimas y la cicatriz lo más aceptable posible, ¿no? Entonces, para elegir una vía de acceso tomamos en cuenta la anatomía del órgano que queremos operar, cuál es el mejor vía de acceso que nos permita llegar de manera más directa al órgano. El mismo ejemplo, no podemos hacer una mediana infraumbilical para operar una vesícula que está allá arriba, ¿no? En el hipocondrio derecho. Entonces, para la vesícula utilizaré una Coher, por ejemplo. Para el apéndice no voy a usar una mediana supraumbilical, utilizaré una McBurney o una mediana infraumbilical. Entonces, para elegir la vía de acceso tengo que tener mi ubicación anatómica. Tengo que tener la táctica. ¿De qué se trata? Se trata de una laparotomía exploradora. Si yo quiero explorar toda la cavidad abdominal porque el paciente está con peritonitis o porque no conozco el diagnóstico, no voy a hacer una McBurney chiquitita en fosa ilíaca derecha cuando tengo que explorar el espacio sufrénico izquierdo. Entonces ahí haré una mediana supraumbilical que se me puedo extender a infraumbilical y poder explorar toda la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, dentro de la táctica para elegir, tengo que ver si es una cirugía exploradora o de urgencia o programada. Ya, es una vesícula, bueno, entonces está programada, voy a entrar a operar solamente su vesícula, le puedo hacer una incisión de Coher. Es una cirugía programada para retirar un ovario, digamos, entonces le puedo hacer una incisión pequeña de Fan Steel acá abajo. Es urgente, esas incisiones laterales sangran más, es un poco más compleja de hacer que la media. La media cortamos la línea blanca fácil, poca irrigación, casi nada de inervación. Entonces podemos entrar rápidamente y elegimos la táctica, si es urgente, medianas, ¿no? El estado previo a la pared, si ya tiene una cirugía previa, el paciente, por ejemplo, tiene una mediana porque ya tenía una cesárea, no le voy a hacer otra incisión, una McBurney para sacarle su apéndice y que tenga dos incisiones. Y entraré por la misma incisión del paciente, ¿no? La gravedad del paciente, si el paciente está grave y necesito llegar rápido a la cavidad peritoneal, tengo que hacer una mediana que es la más fácil de hacer. Y finalmente, el tercer aspecto que se toma en la elección de una vía de acceso es la preferencia que tenga el cirujano de hacer. ¿Qué complicaciones traen las laparotomías? Puede ser que al día siguiente, a los 2 días, a la semana, se abran las suturas que hemos hecho en los planos musculares, en los planos aponeuróticos y las vísceras se salgan. Evisceración. Las infecciones de la herida quirúrgica son frecuentes. Con el tiempo, esa sutura que se hizo en los planos musculares se debilitan y se forman las hernias incisionales, también se llaman eventración. Al ir seccionando los diferentes planos podemos lesionar vasos, podemos lesionar nervios. Ahorita vamos a ver. Miren, aquí tienen
la irrigación de la pared abdominal, esta es la epigástrica superior, esta es la epigástrica inferior, pero generalmente los vasos van en sentido vertical. Entonces, si nosotros hacemos incisiones verticales, hay menos probabilidad de seccionar los vasos sanguíneos. Si nosotros hacemos secciones transversales, hay mayor probabilidad de seccionar vasos sanguíneos. Entonces, las verticales son menos propensas a hemorragia. Miren, la línea media ni se ve ni un solo vaso sanguíneo. Entonces, en la línea media, una mediana, hay menos probabilidades de lesionar y provocar hemorragias, hematomas, etc. Los nervios tienen un trayecto transversal, horizontal. Entonces, si nosotros hacemos una vertical paramediana, por eso es que ya casi las paramedianas no se utilizan. ¿Qué pasa? Seccionamos nervios, seccionamos nervios, seccionamos nervios. Si es interna, si es transrectal, si es externa, seccionamos nervios. Entonces, las medianas están en la línea media, a donde los nervios llegan en muy poca cantidad, no se seccionan muchos nervios. Las horizontales o las oblicuas también se hacen en las laterales, como la de Coger, como la de McBurney, porque al ser oblicuas vamos paralelo a los nervios y hay menos probabilidades de lesionar, de producir lesión nerviosa. Si nosotros seccionamos los filetes nerviosos al hacer las incisiones, vamos a producir denervación de los músculos y esas denervaciones llevan a que los músculos entren en flacidez y hay mayor probabilidad de hernias postoperatorias. Y finalmente, les dejo algunos mensajitos que hablan, muchas veces van a escuchar en cirugías y dice, por ejemplo, la incisión tiene que ser lo suficientemente larga para una buena exposición y espacio para trabajar y lo suficientemente corta para evitar complicaciones innecesarias. Ustedes van a escuchar en alguna oportunidad que digan que ese cirujano es bueno porque hace incisiones pequeñitas, ¿no? El tamaño, cuando se decide hacer, si yo quiero hacer una incisión bien pequeñita, pues le hago laparoscópica, ¿no? El tamaño de la incisión tiene que ser lo adecuado para que nosotros podamos ver bien lo que estamos operando y no producir otra lesión en un órgano adyacente, y tampoco tiene que ser ya tampoco muy grande que pueda provocar otras complicaciones, ¿no? Entonces, la exposición es uno de los aspectos técnicos más importantes a la hora de elegir el tamaño, la dirección de la laparotomía, si va a ser vertical, si va a ser transversa. No existe una incisión ideal, sino que cada circunstancia obliga a elegir la que sea mejor. Y la laparoscopía ha hecho que las incisiones sean reemplazadas por incisiones más pequeñas con mejor recuperación del paciente, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, si no hay ni una pregunta, aquí acabamos del segundo parcial conmigo y ya van a empezar a pasar con otros docentes y nos